Seguimos en La Olla Sazón Pública, hoy conversando de esa sabiduría ancestral de nuestros pueblos andinos, que podría ser también, como decíamos en algún momento, de otros pueblos del Chaco, de la Amazonía boliviana, de la Chiquitanía boliviana, de cómo su música está vinculada a los ciclos de regeneración de la vida y de la naturaleza. Acompaña los ciclos vitales de las personas, de los seres humanos, pero también los ciclos vitales de la naturaleza, de la chacra, de la crianza de los animales, del momento en que se aplica elementos del clima para el tratado y el cuidado de los alimentos. Sí, estamos conversando con dos hermanos, dos amigos, dos compañeros del Centro Cultural Moxahuma. Nos acompaña Víctor Hugo Gironda y René Hamel, de esta agrupación con 37 años de vida haciendo música, pero también investigando sobre esta sabiduría. Y nos comentaban que además, en la primera parte del programa, que además de que esta música tiene una relación cíclica, anual, podríamos decir, en su relación, que un instrumento no se toca todo el año, sino aparece para determinadas fiestas, para determinado momento del año. Nos decía que genéricamente podemos dividir el tiempo, aunque veremos que después allá adentro hay otros pedacitos y se entremezclan, pero en dos grandes momentos de la regeneración de la vida: la época de las lluvias, la época del tiempo húmedo, el Jayupacha, y la época del tiempo seco, o Autipacha. Vamos a, en este segmento, profundizar un poco el Jayupacha. Y quiero que nos cuenten, que le cuenten a la gente cómo entraría el Jayupacha, qué se toca, por qué aparece con la siembra, con las labores culturales. René nos hablaba de las illas y las hispallas cuando ya empiezan a brotar las chacras en diciembre, la cosecha, la fiesta de la Candelaria en febrero, la anata vinculada a la cosecha. Cuéntenos un poco todo ese recorrido, qué se toca, qué dialoga bien, porque además cambia, es diferente en función de la región, tiene sus particularidades, pero tiene elementos en común. ¿Quién nos empieza a contar este Jayupacha? Bueno, tenemos que tener claro, por ejemplo, en el Jayupacha se tocan instrumentos de pico, decimos, ¿no? Que se sopla y tiene una emboquilladura donde es más fácil tocar. Hablemos, ¿no? Tarcas, pinquillos, moseños, por ejemplo, ¿no? Que es lo que la gente más conocerá de principio. Sí, son instrumentos que se tocan de acuerdo igual al calendario. O en el Valle Central de Tarija un erque, que también tiene una emboquillada, y es para esta época de lluvia. También, sí, pues el erque. Entonces, vamos yendo relacionando con el calendario, digamos, católico. Estábamos hablando de noviembre, por ejemplo, ya de la época de siembra. Además, vienen fiestas. Sabemos que la música está relacionada con rituales, con ceremonias, ¿no? Entonces, ese tiempo de Todos Santos, donde se recibe al espíritu, a la Jayu, entra este instrumento, como habíamos dicho, el alma pinquillo, por ejemplo, ¿no? Otro instrumento que está bien relacionado en esta época del Jayupacha es el moseño, que ya se toca más en la época donde ya está cerquita la cosecha, donde ya está floreciendo. Ya ha brotado la chacra. La chacra. Por eso en la época de carnaval en La Paz especialmente suena por todas partes moseñales. Hay por ejemplo, en el departamento, en la provincia, en el pueblo, en Quisibi, en el Uribay, por ejemplo, hay un tema muy conocido como es el Jahuaspancarita. ¿Qué quiere decir? Es flor de haba. El hombre va a tocar, se va a la chacra y le toca a la haba. Van tocando temas ahí para que florezca mucho más. Esa es una de las expresiones que tiene ese sentido, ese contenido, que está relacionado, el hombre está relacionado directamente con la naturaleza, con la Pachamama. Hay otros instrumentos más, ¿no? El por qué es importante, ¿no? O sea, hemos hablado de los instrumentos de pico, que no solamente son los que tienen la boquilla, sino son también las quenaquernas, el cachuiri, las palas, son instrumentos que son se vería de interpretación casi individual, pero en realidad no, porque siempre se complementa. Usted vería
tocar a un monseñero y diría está tocando solo, pero es que los monseñeros en los erazos tienen sus respuestas, en las tallevas tienen sus respuestas, al igual que en los requintos y la himilla, que está siempre relacionada con cómo va yendo la melodía. El cosmocentrismo de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, denota ese cuidado. Todo va en pos de tener una mejor vida para todos. Está en pos de que si el músico y los músicos en la comunidad pueden dar de buena manera un agradecimiento a los entes principales, a nuestras deidades, va a dar un buen fruto. Hay músicas también que cuando la lluvia está excediéndose mucho, se hace un ritual, músicas rituales para disminuir la cantidad de granizo o para pedir cierta cantidad de granizo, la elaboración de la tunta, o cuando las riadas están mucho ya como lamentablemente ha pasado este año en nuestro país, que ha sido muy doloroso ver desde la granizada en Sucre y los deslizamientos que han habido en Tupiza y también en Cochabamba. Ha sido muy lamentable. Decimos que la naturaleza está mal, pero en realidad vemos que la acción indiscriminada, impensada, ilógica que tenemos los humanos actuales está dando por resultado ese tipo de cosas. Las sociedades primarias tenían ese cuidado, ese respeto, que para la visión de lo moderno es retrógrada y tal vez salvaje, ¿no? Y es una acción que hay que cuidarla, verla, respetarla y a ver si con eso podemos seguir siendo un poquito más humanos, ¿no? A ver, por ejemplo, pongamos algunos ejemplos. Época de las illas y las hispallas. Cuéntenle a la gente qué son las illas y las hispallas y en algunas regiones qué se toca, qué acompaña esta época. Las illas y las hispallas son objetos que en sí representan un deseo o un sentimiento. Son pequeños objetos elaborados en otro tiempo con arcilla o con la masa de la quinoa, que es la quispiña. Son animalitos, son objetos rituales que representan en sí, que tienen mucho simbolismo, ¿no? O sea, son llamitas, son tal vez producción de flores que a través de eso representa, como dice el Jawas Pancarita, que puede ser una producción de habas que vaya a alimentar a nuestra gente. También las casitas, siempre es el deseo, ¿no? Que ocurre en diciembre aproximadamente, en el entorno de lo que hoy llamaríamos la Navidad y del solsticio, del 21 de diciembre aproximadamente. En esa época, no necesariamente un solo día, en esa época ocurre cuando las chacras están brotando, ¿no? Están naciendo y como diríamos, está chiquitito eso que se va a cosechar. Sí, y entonces, eso chiquitito que está brotando, ya ha brotado la semilla, ya ha salido de la tierra, hay que agasajarle y hay que criarla para que produzca más abundancia. Y es lo que luego se viene a la ciudad con las alacitas en enero. Tata Belsu es el presidente Belsu, ¿no? Tata Belsu es el que, o sea, aparte de abolir la esclavitud en Bolivia, que es uno de los grandes pasos y una de las grandes medidas que tomó, agarra la parte popular y él es el que instaura el 24 de enero como la fiesta del Ejeco, ¿no? O la fiesta de las alacitas, alaciña, del comprame y de los pequeños objetos también, ¿no? Porque la alacita se caracteriza por eso, por tener pequeños objetos, que no es nada más que la réplica urbana de lo que pasa en la tradición rural, ancestral, de la fiesta del Ejeco. ¿Qué se toca en esta época en algunos lugares? ¿Qué acompaña a las illas de las Hay Hispallas? instrumentos como se empieza a tocar todos los instrumentos con pico, ¿no? Como decíamos, las monseñadas, los pinquillos. Por ejemplo, por la región de Copacabana, la provincia de Manco Cápac, se toca la puna. Y la puna es un pinquillo, una variedad de pinquillo en la cual más es una danza y una música dedicada para los jóvenes, para hacer pareja. Entonces,
cuando uno ve bailar una puna entre pareja, hacen como si estuvieran yendo por los surcos, ¿ya? Cuando ya están brotando las primeras plantitas de la chacra, como si estuvieran brotando y estuvieran yendo por los surcos para no pisar. Por ejemplo, esa es una de las expresiones bien, bien claritas, se puede decir, para poder ver que una vez más se comprueba de que el hombre está bien relacionado con lo que es la naturaleza. Acotando a lo que dice mi amigo y mi hermano Víctor, las formas replicadas en la música son importantes, ¿no? Preguntabas qué se toca en esta época. En esta época se tocan los pinquillos, ¿no? Pueden ser tarcas, las ollaras, que son tan lindas de la región del lago, la puna, y pinquillos, ¿no? El alma pinquillo es exclusivamente de la época de Todos Santos y de Todos Santos, ¿no? Pero luego hay pinquillos, el pinquillo guaycheño y otros pinquillos que van acompañando estas fiestas, la Navidad. Y bueno, esta fiesta que a través de recordar en un plano urbano está volviendo a los pueblos, ¿no? RTP es una casa que te acoge y hay que destacar su labor para esta fiesta que ya desde hace unos años atrás están recordándola en un plano urbano, el 21 de diciembre, ¿no? La forma en la que se interpretan y se bailan y se utilizan los elementos iconológicos en este caso es muy importante en el Ande. El cachuiri, por ejemplo, ¿no? O las quenajenas, los choquelas, que son además, que tienen un contenido mítico, porque el choquela, además de ser el choqueilla, que es la hilla de la papa, además que vienen en las borlas, que están colgando en las chuspas de los quenaquenas, las borlas son esas bolas tejidas, ¿no? Que son nada más y nada menos que las semillas de las papas que están dentro de la tierra, que está a la mitad con una faja, que es un caipacha, el ucupacha, que representa la parte de las caipacha, el mundo de aquí, sí, ucupacha, el mundo más de abajo, y alajpacha, y por eso también tiene, y el mundo de arriba y demás, ¿no? O sea, que son elementos, flores en forma de estrellas, en forma de estrellas, que tiene que ver con la Vía Láctea, las constelaciones, y abajo el agua, el brotar de la Pachamama. Exacto. Y lo de abajo no es malo necesariamente, no para nada, porque es de alta fertilidad más bien y de abundancia para nuestra vida. Por eso el tío tampoco llega a ser malo completamente, si es que eres bueno con él, ¿no? O sea, esas dicotomías, esa dialógica que hay siempre, blanco, negro, del mundo occidental se ve fracturada totalmente e inconscientemente fracturamos cada día ese tipo de cosas. En las respuestas que tenemos los pueblos andinos, ¿no? Vas a venir, puede ser, ¿no? O sea, puede ser que sí, puede ser que no es una respuesta o blanca o negra. Entonces, el cachuiri, por ejemplo, ¿no? Que es como es el enamoramiento de los animales, porque los animales puede parecer muy poético, pero los animales igual enamoran en la parte andina. La forma de copular que tienen las llamas es tan particular que... O también las plantas, por eso en la época de las hillas y las hispallas de la cual hablábamos, cuando uno recoge dos papitas que están pegadas, son una hispalla importante porque se están anudando como parejas, se están encontrando, se están abrazando, enamorando también. Claro, y el chachahuarmi es eso, ¿no? El hacerse hombre en el Ande es cuando te complementas con tu pareja, ¿no? Cuando puedes ser dos en uno. Es un mundo muy poético. Además, hablando también de los instrumentos, el atarca es un instrumento muy importante dentro de esta época del Jayupacha, ¿no? Y ya estamos hablando de la época de cosecha, que está relacionada con la Llegamos nata. A la nata. Con la nata. La nata está marcando el inicio de las épocas de cosecha. De cosecha y además, como ahora decimos los carnavales, instrumento fuerte, instrumento de mucha fuerza, de mucha energía, en el cual también el hombre andino, el hombre aymara, está demostrando su fuerza, todo lo que tiene ancestralmente, que no han podido, tantos siglos no los han podido avasallar.
creo que yo pienso que este instrumento que tiene mucha energía, mucha fuerza, como son las tarcas, hay diferentes tarcas, estaba hablando René, las ullaras, las curahuaras, que son las tarcas blancas, que tienen mucha fuerza. Entonces, esa es una expresión también, ¿no? de que se está sintiendo mucha felicidad y mucha energía en esa época. Sin duda aquí nomás, solo en el Jayupacha, este tiempo de lluvia, nos podríamos detener con muchos detalles. Lamentablemente tenemos tiempos en televisión. Lo que les propongo es que pensemos en el complemento de esta época de lluvias, de época húmeda, y a la vuelta de la olla Sazón Pública hablemos de la época seca. ¿Qué se toca, qué se acompaña, qué está sucediendo en nuestras comunidades? Ya volvemos con la olla Sazón Pública.